Mi papá tenía 5 hijos y algunos nietos cuando su esposa falleció y él se quedó viudo. Él enfrentó la paternidad durante algunos años hasta que conoció a mi mamá. En esa época a mi mamá le decían solterona, porque en el interior todos se casaban tan jóvenes, que una mujer madura que se casaba cargaba con ese prejuicio. Pero mi mamá estaba en el apogeo de su madurez. Fue tal su madurez que ella abrazó a mi papá, a los hijos de mi papá y a los nietos de mi papá como si fueran suyos, y ella ayudó a terminar de criar tanto a los hijos como a los nietos. Y poco después tuvo 3 hijos más con mi papá, mi hermano mayor, mi hermana y yo. Bueno, cada uno se fue casando, fue haciendo su vida y quedamos solo nosotros 3 con nuestros papás. Nosotros también fuimos creciendo y así mi hermano decidió irse a la ciudad grande porque en la capital había más oportunidades de trabajo. Mi hermana se casó porque en ese tiempo todos se casaban más jóvenes y se fuera a hacer su vida, y solo quedamos yo, mi mamá y mi papá. Yo tenía un apego muy grande con mi mamá, ¿sabes? Y también con mi papá. En esa época recuerdo que mi sobrina, su mamá también murió y ella vino a vivir con nosotros. Porque mi mamá tiene corazón de madre, siempre hay lugar para uno más. Entonces estábamos ahí los 3 y yo cuidaba de esa sobrina como si fuera una hija mía, ¿sabes? Y por increíble que parezca, esa sobrina creció y también consiguió esposo, se casó joven y siguió con su vida, volviendo a quedarme solo yo. Era un periodo en el que yo también quería entender hacia dónde iba, qué iba a hacer, ¿no? Cómo iba a salir adelante en la vida, si me iba a casar o no. Fue cuando decidí ir a la capital de paseo para visitar a mi hermano. Fui para allá y así, y como mi familia es muy grande, allá en el interior y en la ciudad grande tenemos parientes. Una prima mía de la ciudad grande me dijo, oye, creo que puedo conseguirte un trabajo. Yo le dije, sí, consíguelo, yo quiero. Pero no funcionó, al final contrataron a otra persona y yo regresé al campo, ¿verdad? Tranquilamente. Cuando regresé del interior fue cuestión de días para que recibiéramos la noticia de que mi hermano se resistió durante un asalto y se acabó y fue asesinado, le dispararon, ¿sabes? Fue a quemarropa de verdad. Fue muy doloroso para todos nosotros en casa, ¿verdad? Mi mamá, ella sufrió mucho. Recuerdo que fue un periodo en el que yo sufría y trataba de no llorar frente a mi mamá, ¿sabes? Yo trataba de no pasarle el dolor que yo sentía porque no quería que ella sufriera el doble, porque una madre cuando ve a su hijo sufriendo sufre, ¿verdad? Yo recuerdo todas las veces que me aguantaba el llanto, que me tragaba mis lágrimas para que mi mamá no me viera sufriendo tanto, porque fue un periodo muy triste para todos nosotros. Pero claro, después de toda esa turbulencia, la vida sigue, tenemos que continuar, tenemos que ser fuertes, fue muy difícil, muy doloroso, pero seguimos adelante. Pasó algún tiempo y esa prima mía que vivía en la capital, la que me habló del trabajo, me dijo que consiguió un empleo para mí y que yo podría ir a la capital. Claro que mi mamá no quiso, ¿verdad? Una persona que vive en el interior perdió a su hijo en la ciudad grande por culpa de un asalto. Claramente, la capital es un lugar peligroso, peligroso. Era angustiante imaginar a un segundo hijo ahí. Entonces mi mamá hizo de todo para que yo no me fuera. Pero yo necesitaba salir adelante, también quería entender a dónde iba a llegar. Entonces, aunque mi mamá intentó hacer de todo, luchó mucho para que yo no me fuera, yo me fui a la capital. Empecé a trabajar en la casa de una familia, pero siempre que podía estaba allá en el interior, siempre que llegaba el fin de semana estaba allá con mis papás, ¿sabes? Y fue entonces cuando en una de esas visitas, así, fui a ver a mis papás y cuando regresé a la ciudad grande recibimos la noticia de que mi papá había fallecido. Entonces fue la segunda pérdida en la familia, ¿sabes? Fue muy, fue muy difícil también. Fue muy doloroso, ¿verdad? Perder a un hermano, perder a un padre. Y para mi mamá, ¿verdad? Perder a un hijo, perder a su esposo fue muy delicado. Solo que en esa época mi tía, ella siempre estaba ahí con mi mamá. Entonces yo sabía que ella cuidaría de mi mamá, yo sabía que ella estaría ahí y que le daría ese apoyo porque yo necesitaba seguir adelante. Y mi vida se estaba construyendo en otra ciudad. No había manera de que yo dejara todo y regresara. Entonces el hecho de que mi hermana estuviera en el interior con mi mamá me dio tranquilidad para seguir con mi vida. Y fue ahí donde conocí a mi primer esposo. Él era un buen hombre, ¿sabes? Era un hombre trabajador, pero desarrolló una enfermedad por el alcohol, desarrolló una enfermedad.
y esa enfermedad era una bacteria que hacía que la enfermedad viniera y se fuera. Entonces mi esposo vivía en el hospital, siempre estaba en el hospital y pasaba mucho tiempo en el hospital. Él se quedaba internado, luego volvía a casa, después iba de nuevo al hospital, se quedaba más tiempo y volvía, y en ese tiempo tuve a mi primer hijo. Y era una situación muy delicada porque yo necesitaba trabajar y necesitaba cuidar de un niño y necesitaba cuidar de la casa y necesitaba mantenernos porque mi dinero era para nuestro sustento. El dinero de mi esposo se iba totalmente en medicinas y exámenes, no quedaba nada. Ni siquiera podía exigir que quedara algo para nosotros. Entonces, en medio de toda esa situación, cuando mi hijo tenía 3 añitos, todavía vivíamos en ese ir y venir entre el hospital y la casa. Casa. Yo estaba en el hospital cuando recibí una propuesta que sacudió toda mi estructura emocional. Una persona se me acercó con un bebé que acababa de nacer y me preguntó si no quería quedarme con esa criatura para mí. Fue tan desesperante. Imagínate que te hagan la propuesta de quedarte con un niño, con un bebé que acaba de nacer. ¿Sabes? En ese momento pasaron tantas cosas por mi cabeza, tipo, ¿cómo voy a mantener esto? Esa niña, ¿no? Mi esposo en el hospital, yo con una niña pequeña, mi dinero apenas nos alcanza, ¿cómo la voy a mantener? Pero no había cómo. Cuando recibes una propuesta así, es como si Dios te estuviera dando la oportunidad de, no sé, de abrazar el regalo que Él te está dando. No hay cómo. Yo me quedé. Me quedé sin saber qué hacer y simplemente acepté. Y ahí ella se convierte en mi segunda hija. Fue muy desesperante en ese momento, ¿verdad? Cuidar de 2 niños con mi esposo en el hospital y pasar por toda esa turbulencia. Pero cuando mi esposo regresó a casa en una de esas ocasiones, se enamoró de nuestra segunda hija, ¿sabes? Y él se puso tan feliz, estaba tan alegre, se entregó en cuerpo y alma, ¿sabes? A ser su padre. Y yo me sentí muy feliz porque también vi ese brillo en sus ojos, ¿sabes? Un nuevo bebé en nuestra casa. Pero claro, era cuestión de tiempo, él estaba nuevamente en el hospital. En una de esas veces que volvió a casa quedé embarazada de mi tercera hija. Y entonces cuando mi hija tenía 4 meses, él tuvo otra de esas recaídas de ir al hospital, pero esta vez ya no hubo regreso. Y me vi con un bebé recién nacido, acababa de dar a luz, pasando por mi posparto, con quiera o no 3 hijos, trabajando, cuidando la casa, cuidando de los hijos y sin mi esposo, enterrando a mi esposo, yendo al velorio de mi esposo con un bebé que acababa de nacer. Fue muy desesperador para mí y ahí marco en mi historia mi tercera pérdida, de mi hermano, de mi papá y ahora de mi esposo. Claro que me sentí totalmente desorientada, no tenía a dónde ir. Y un detalle, después de que mi papá murió, ya no volví a ese pueblo. ¿Sabes? Nunca volví allá. Yo nunca intenté comunicarme como podía, pero en esa época ni siquiera existía teléfono, ¿sabes? Sí, el celular no era algo que todos tuvieran como hoy en día. Y ahí fui yo a seguir con mi vida con esos 3 niños y con esas 3 pérdidas dentro de mí. Pero fue cuestión de tiempo. Si no me equivoco, unos pocos meses después de que enterré a mi esposo, conocí a un hombre. Un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre honesto, que él simplemente se tuvo compasión, se compadeció, ¿sabes?, de mi historia, de mis hijos, y él quiso acoger a esa familia como suya, quiso hacerse cargo, y fue eso. Y él ahí, yo estaba comenzando una nueva historia en mi vida, ¿sabes? Un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Poco tiempo después de estar con él quedé embarazada de mi cuarto hijo y del primer hijo de él, y en ese tiempo él estaba empezando así, él bebía, y yo decía, no, no puedes seguir ese camino. ¿Por qué? Porque mi ex esposo, yo acababa de perder a mi ex esposo exactamente por algo que el alcohol le provocó por dentro. No podía dejar que él siguiera por el mismo camino, ¿sabes? Y así él lo hizo, él cedió algunas cosas de su vida para poder darnos una vida mejor a nosotros. En ese periodo nos casamos en la iglesia, que era un sueño que yo tenía, tuvimos nuestra vida como siempre quisimos y seguimos adelante con nuestra vida. Solo que en ese periodo mi esposo actual, él pensaba que era absurdo el hecho de que mi mamá no conociera a los nietos de mi mamá, de que yo no hubiera vuelto a ver a mi mamá desde la muerte de mi papá, ¿sabes? Entonces él trabajó,
Él juntó el dinero y mandó tanto a mí como a mis hijos a la casa de mi mamá para que pudiéramos verla de nuevo. Ella conoció a los nietos, ¿verdad? Y así fue, ella los conoció y todo, y seguimos con nuestra vida. En cuanto regresé a la ciudad grande, tuve a mi quinta hija, y un año después tuve a mi sexto y último hijo. Y en ese periodo estábamos un poquito mejor de situación, ¿verdad? Así que terminé montando una estructura dentro de mi casa, empecé a confeccionar ropa, mi esposo trabajaba, mantenía nuestra casa, y fue cuando las cosas empezaron a mejorar un poco, ¿verdad? Porque queriendo o no, yo podía trabajar dentro de casa, cuidar de mis hijos. Mi esposo estaba bien, habíamos comprado el carro, habíamos conseguido nuestro primer celular, entonces tuve el contacto de mi hermana allá en el pueblo, así que empecé a hablar con ella. Y todo estaba fluyendo tan bien que es extraño, ¿verdad? Parece que cuando las cosas van bien, algo malo tiene que pasar. Fue cuando descubrí la primera infidelidad de mi esposo. Eso me afectó mucho, me desestabilizó por completo. Yo nunca fui una mujer que aceptara cualquier cosa, nunca fui una mujer que aceptara esas situaciones, ¿verdad? Entonces todo eso me pareció muy duro, muy doloroso. Y fue cuando decidí que iba a regresar al pueblo para tramitar mi pensión allá. Ya me estaba haciendo mayor, ¿verdad? Ya tenía muchos hijos. Yo dije, creo que allá va a ser mejor para mí, entonces es mejor que regrese. Y así fui solo para tramitar mi pensión, pero cuando llegué allá me di cuenta de que lo mejor y más saludable sería quedarme en la ciudad. Así que eso fue lo que hice, decidí regresar. Y en ese periodo en que regresé, para que se den una idea, chicos, pasé muchos años viviendo bien, ¿saben? Criando a mis hijos. Nuestro primer hijo ya estaba grande, ¿verdad? Ya estaba trabajando, la otra también ya estaba estudiando, entonces como que los hijos se dividieron, algunos se fueron, algunos se quedaron con el papá, otros se quedaron conmigo, y yo fui siguiendo con mi vida por él mismo. Bueno, durante todo ese tiempo yo me sentí muy herida con mi esposo, él se arrepintió, y él se arrepintió mucho, ¿verdad? Él seguía queriendo que nosotros continuáramos, quería seguir con la relación, él pidió perdón, él quería mucho que fuéramos felices, pero yo guardé eso para mí, porque yo siempre tuve ese sentimiento más angustiante dentro de mí, ¿sabes? No voy a aceptar cualquier cosa. Y decidí montar la estructura que tenía allá dentro de mi propia casa. Bon. Bueno, actualmente sigo casada con él, pero él vive allá en la ciudad grande y yo vivo aquí en el interior. Y comparto mi historia porque vivimos juntos durante mucho tiempo. Él fue muy especial y muy importante para mí durante muchos periodos de mi vida. Él es el padre de mis hijos, ¿verdad? Él ayudó a criar a mis hijos y tenemos una relación, pero él vive allá y yo vivo aquí. Y por increíble que parezca, no tengo ganas de vivir en el mismo lugar que él. Y lo nuestro funciona, él me ayuda económicamente. Él siempre que viene, viene una vez al mes a visitarme, siempre me da regalos, no deja que me falte nada, ni a mí ni a nuestros hijos, ¿verdad? Él siempre trata de mantener esa relación y a pesar del resentimiento lo acepto. Sigo trabajando en la confección, de hecho soy una de las mejores de la región, soy muy conocida por lo que hago, no he logrado jubilarme. Sigo en esta lucha, pero algo que siempre les digo a las personas es que una relación se basa en el perdón y también es la manera en que funciona. Ya vieron que hoy en día en internet todo el mundo tiene una fórmula para que la relación funcione. Gente, nada funciona mejor que ponerse de acuerdo. Nada funciona mejor que ustedes sepan qué es lo mejor para ustedes. Yo sé que él me ama y hace todo por mí, pero hoy no puedo vivir en la misma casa. Hoy no puedo compartir el mismo techo. Hoy para mí, para que la relación siga siendo saludable, tiene que ser como está, tiene que ser cómodo para mí, tiene que ser cómodo para él. No tengo ganas de relacionarme con otras personas, así como creo que él tampoco las tiene, porque si no, él no saldría de allá cada mes y vendría aquí y se preocuparía tanto por nosotros. Pero que sea como sea, ¿sabes? Entonces me gusta compartir porque siento que mi vida es una repetición de patrones. Porque cuando vemos la historia de mi mamá fue al revés. Mi papá murió, ¿verdad? Y mi mamá ayudó a criar. Y en mi historia mi esposo murió y otra persona me ayudó a criar a mis hijos. ¿Sabes? Y las cosas funcionan como tienen que funcionar. Pero hoy yo elijo estar como estoy. No pienses que una relación necesita una formulita mágica, que es un polvito que le echas a la pareja y van a ser felices para siempre. Yo tuve periodos maravillosos, tuve periodos muy tristes y hoy funciona así.
Cada quien en su casa, pero seguimos amándonos de la misma manera. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien con ustedes? Hoy les traigo esta historia justamente por ese finalcito donde ella habla de la fórmula secreta para las relaciones, ¿verdad? Es muy raro encontrar una pareja que viva separada, que esté casada desde hace tantos años, que tenga tantos hijos y que uno viva en un lugar y el otro en otro y que funcione igual. Y muchas veces pensamos que tiene que ser a nuestra manera, tiene que ser así, si no, no va a funcionar, tiene que hacerse así. Entonces esta historia es primero un ejemplo de resiliencia, ¿verdad? Porque ella perdió a muchas personas en su vida, perdió a su hermano, perdió a su papá, perdió a su esposo, ¿verdad? Pero ella tuvo fuerzas para seguir adelante y realmente esa repetición ocurrió dentro de su sistema familiar, ¿verdad? Hoy necesitamos entender que tenemos un árbol genealógico y ese árbol genealógico tiene ciclos que se repiten, ¿sabes? Siempre digo que todo lo que se repite dentro de tu familia es como si fuera una frutita que creció en tu árbol. Entonces hubo muchos abortos, es una frutita, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen problemas mentales, es una frutita. Hay muchas personas que se separan, que están casadas, que fueron abandonadas. Hay tantas cuestiones y es muy importante que tú observes eso. Pero el punto de la cuestión es mirar la fuerza de esa mujer y cómo se ve a sí misma, cómo se posiciona y qué se permite a partir de lo que entiende de sí misma. Ella es una mujer adulta, una mujer madura, una madre, una mujer que tiene su vida profesional desarrollada y aún así está casada. Ella está casada porque perdonó, está casada porque eligió que la fórmula de la relación fuera diferente y funciona. Entonces muchas veces queremos hacer las cosas de una manera y terminan funcionando de otra. Bueno, tú también conoces parejas que viven separadas, ¿verdad? Si también perdiste a muchas personas en tu familia, ¿cómo lidiaste con esa situación? Deja en los comentarios un mensaje de amor, de cariño, de afecto para esta mujer, ¿verdad? Que perdió a tantas personas para que se sienta acogida, para que se sienta amada. Y también mándame tu historia a historiascanaldietepalova.gmail.com. Daily like, comenta, comparte y suscríbete. Un beso y hasta el próximo video.